tiene un valor importante. En vez de quemar, se podía reutilizar y estaríamos ahorrando un montón de energía y un montón de materia. Y la última fotografía creo que es harto, bueno, ya han visto ustedes unas imágenes anteriores, pero que es harto explicativa de lo que es una incineradora. Una incineradora necesita fundamentalmente plástico. ¿Por qué? Las antiguas incineradoras, como combustible, venían a utilizar gas o gasoil. Como es muy caro y como además sería altamente contaminante, lo que interesa en las modernas incineradoras es que toda la basura vaya mezclada. ¿Por qué? Si tenemos que quemar esa materia orgánica que se configura como el grueso de nuestra bolsa de basura, necesitamos combustibles. ¿Cuáles son los mejores combustibles? Los que más capacidad calorífica tienen. Bueno, está muy claro, el plástico. Por lo tanto, esta es la voluntad de nuestros políticos. Olvidarse en gran medida del reciclaje y recoger todo en un tutum revolutum para que sirva como combustible. Otra de las informaciones importantes de las que ustedes tienen que ser conscientes son qué sustancias se producen. En un horno incinerador, la gran temperatura, la heterogeneidad de los materiales que allí se queman, etcétera, etcétera, genera más de un 70% de sustancias que a día de hoy no se conocen. Pero existen otras que sí. Gases de efecto invernadero, gases que contaminan. Por ejemplo, el compromiso de Kioto afirma que esos gases habría que reducir. Lo más preocupante de este grupo son los tres últimos puntos que ustedes ven en esta imagen. Los metales pesados, las dioxinas y los furanos. Bien, todo eso iría por la chimenea. Seríamos unos demagogos si decimos que todo ello va a ir por la chimenea. Es cierto, existen filtros donde una parte de todas esas sustancias se van a quedar. Nuestra pregunta es, ¿dónde van a acabar esos filtros? ¿Se acuerdan ustedes de esa primera definición que decía que no hacía falta vertederos? Bueno, esa definición es una auténtica falacia, porque además de los filtros, las sustancias sólidas, que vienen a suponer entre todas un 30% en peso, irían a un vertedero y con una dispersión de las cenizas y de los contaminantes muy, muy importante. Efectivamente, se necesita un vertedero. Y otra cosa que se callan es todo el tráfico de camiones que va a haber, desde todos los puntos de Guipúzcoa hasta la incineradora, de la incineradora al vertedero, etcétera, etcétera, ida y vuelta. Por resumir un poco sobre los efectos, hay más, pero ahí les hacemos partícipes de una serie de efectos por grupos. Las partículas, como ven ustedes, dan lugar a problemas oculares y respiratorios. Todos esos gases, como el CO, los óxidos de azufre, el ácido clorhídrico, carbono total, óxidos de nitrógeno, puesto que hay muchos, van a colaborar en lluvias ácidas, neblinas urbanas, van a colaborar en el calentamiento global, etcétera, etcétera. Como les he dicho antes, fíjense que las tres sustancias más preocupantes serían los metales pesados, las dioxinas y los furanos. Bien, la Organización Mundial de la Salud tiene reconocido que los metales pesados dañan el sistema nervioso central, que otros dan lugar a daños permanentes en cerebro, riñones y fetos, y las dioxinas y los furanos están reconocidos por la misma organización como carcinógenos, es decir, como generadores de cánceres, potenciales generadores de cánceres. Verán ustedes cómo la Diputación, verán ustedes cómo nuestras autoridades les dirán que no. Nos parece realmente preocupante que alguien pueda decir estas cosas cuando en el informe del 99 y en el del 2003 la Organización Mundial de la Salud acusa concretamente a las incineradoras como una de las industrias que mayor cantidad de dioxinas y furanos pone en la atmósfera y por lo tanto contamina. Las sustancias sólidas les pueden contar también mil y una historias que se van a utilizar en firmes de carreteras, en presas, en obra de ingeniería civil. A día de hoy, cuando fuimos a esa excursión a Alemania, los alemanes nos dijeron, no, esas escorias, como son altamente peligrosas y está ya perfectamente contrastado que tienen una serie de compuestos que son muy tóxicos, lo que se hace es confinarlos en un vertedero de seguridad. Y ellos las estaban echando en unas antiguas minas de sal, las estaban cubriendo rápidamente, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el gran caballo de batalla, las cenizas, altamente preocupantes, sustancias reconocidas como tóxicas, cánceres del aparato respiratorio, problemas oculares, etcétera.
Por no aburrirles, les diré que la plataforma médica en contra de la incineración, la plataforma generada en Guipúzcoa, tiene a día de hoy más de 1000 artículos médicos y científicos diferentes donde se ve la relación entre las incineradoras y diferentes problemas de salud. Para no aburrirles, decía, les voy a entregar 6 de esos preocupantes estudios contrastados. Dice así: el riesgo de contraer un linfoma no Hodgkin es 2,3 veces superior en las inmediaciones 10 kilómetros de una planta incineradora. La fuente es el Departamento de Epidemiología, Bioestadística y Salud Pública de la Universidad de Besançon, en Francia. Y siempre se nos achaca que estos estudios son antiguos. No, perdone usted, es de julio del 2003. El linfoma no Hodgkin es una especie de cáncer. El riesgo de desarrollar cánceres o sarcomas de tejidos blancos es 31,4 veces mayor en un área de 2 kilómetros alrededor de una planta incineradora. Instituto Médico de Mantua, Italia, septiembre del 2003. Como una parte de los dirigentes de esta provincia no se fía de estos estudios, el señor Muñagorri, a la sazón el gerente de la Mancomunidad del Bajo Bidasoa, llamó a el propio Instituto de Mantua para si realmente era cierto este dato. En el Instituto de Mantua le dijeron que no solo era cierto, sino que había estudios más modernos todavía, más que de septiembre del 2003, un estudio de este mismo año, donde no solo se ratificaban en eso, sino que además daban resultados mucho más preocupantes. Eso no ha salido en prensa, eso no va a ser difundido por los medios oficiales, pero eso existe a día de hoy. El estudio de la población cercana a la planta incineradora de Cumbria, en Reino Unido, se observa un importante incremento de las mutaciones y malformaciones del feto, concretamente un 17 más en casos de espina bífida y un 12% de defectos cardíacos. Universidad de Newcastle, Reino Unido, septiembre del 2003. El riesgo de desarrollar diferentes cánceres, como media, 4,25 veces más alto en un área situada a menos de 16 kilómetros de una incineradora. Las dioxinas, tengan ustedes en cuenta que se van sedimentando en el suelo y es a través de huevos, carne, verduras, es decir, es a través de nuestra alimentación, de nuestro régimen alimentario, a través del cual se introducen en el organismo. Y son bioacumulativas, es decir, no tenemos prácticamente resortes para irlas desnaturalizando, para irlas expulsando, sino que se van acumulando. Bueno, existe otro estudio que dice que existe un aumento del 28% en ataques de asma sobre la población con instalaciones de incineración en un radio de menos de 10 kilómetros. ¿Quién? Y la Asociación Americana del Pulmón, perfectamente reconocida, de Texas, Estados Unidos, marzo del 2002. Al contrario de lo que se viene diciendo, incluso en los propios Estados Unidos había muchos proyectos de apertura de nuevas incineradoras que están parados, porque el peligro sobre la salud y sobre el medio ambiente es evidente. Bien, el riesgo de contraer leucemia o cáncer infantil se duplica para la población pediátrica que vive en un área de 7,5 kilómetros alrededor de una incineradora. Knox, del Reino Unido, junio del 2000. Es posiblemente la población infantil, la población pediátrica, la que mayor impacto va a sufrir. Y yo diría que si ustedes trazan un círculo desde teniendo como centro la incineradora que se quiere ubicar en Aritzeta, esos 7,5 kilómetros van a coger absolutamente todos los barrios de Donostia y van a coger muchos de los pueblos, no del gobierno actual de España, sino del gobierno pasado, es decir, del PP, que supongo que no es susceptible de ser achacado o de ser atacado como ecologista. En principio, el Ministerio de Fomento dice que el reciclaje, si se hiciera el reciclaje de los casi 14,5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos generadas en España durante un año, esto generaría un chorro de energía casi cuatro veces superior a la que se obtiene mediante su incineración. Y podríamos estar reciclando en vez de incinerando, podríamos estar al borde de cerrar 3 centrales térmicas de carbón de importación, como puede ser la de Carboneras, Los Barrios y la más conocida de Pasaia en Guipúzcoa, que sigue siendo un foco de contaminación importante, sobre todo para la zona de...